del 2019 y 2018 y años atrás. ¿Cuáles eran esos hábitos que nosotros teníamos en ese tiempo? Yo creo que los hábitos que teníamos era que en realidad no éramos hombres de fe, ni mujeres de fe. Teníamos una fe, sí, pero nuestra fe se desarrolló creo que en el 2020. El 2020 fue el año el que no desarrolló la fe, la tuvo que hacer obligado. Entonces me topo con que muchos de nosotros ya para esta fecha hemos olvidado las enseñanzas del 2020 y hemos vuelto a los viejos hábitos. Hace unos meses me topé con un concepto que me llamó mucho la atención. El concepto tenía que ver con destrucción creativa. ¿Quién ha escuchado eso? Destrucción creativa. Yo creo que el pastor la tuvo que escuchar porque tiene que ver con la economía. Pero destrucción creativa, cuando yo escucho ese concepto, me llama mucho la atención porque ¿cómo va a tener creatividad destruir? Destruir, lo que yo conozco por destruir es que eso no genera ninguna creatividad. Lo que puede generar es que caos, destrucción, nada bueno. Y yo me pongo a indagar. Yo digo, Dios mío, ¿quién creó, quién se fue, quién tuvo esa locura de sacarle un concepto a la destrucción? Y bueno, sí, ese hombre se llama, disculpen mi inglés, Schumpeter. Schumpeter, él maneja el concepto de que, y decía que las economías, para que tuvieran un dinamismo, tenían que existir las quiebras. Sin las quiebras, lo viejo no podía dejar de ser. Para que lo nuevo pudiera nacer, las quiebras tenían que existir. El concepto más exacto es el proceso por el cual una innovación cambia el modelo de negocios predeterminado de una industria. Para que la innovación pueda llegar, tiene que haber un cambio. Para él la destrucción tiene una creación. Yo decía, cónchale, me llama mucho la atención, pero ¿cómo puedo llevar yo esto a la vida? Si puedo este concepto llevarlo a otro campo. Y sí, resulta que en la naturaleza se presenta algo parecido. En la naturaleza se presenta algo parecido. Resulta que cuando los bosques o las selvas están muy tupidas, el follaje es muy alto, acontece de que los rayos del sol difícilmente puedan llegar a lo que es el suelo, a lo que es la tierra. Y lamentablemente todo lo que está debajo del follaje empieza a morir. Y prácticamente los bosques se convierten en pura apariencia. Vemos que por encima son algo muy bonito, muy bello, muy hermoso, pero por debajo todo empieza a morir porque los rayos del sol no pueden tocar lo que es la tierra. Entonces los nutrientes que provienen de los rayos del sol no llegan y todo se empieza a podrir. Los árboles, todo lo que está debajo empieza a morir y empieza una destrucción o empieza a haber mucha muerte. Por eso que en algunos casos los incendios son el remedio que la naturaleza usa para que la vida pueda llegar. Y empieza a haber una destrucción creadora. Yo no sé, pero yo creo que eso nos pasó a nosotros como humanidad. No sé si usted lo ve de esta manera, pero a mí que me tocó estar desde la casa y decía, Señor, dame sabiduría para ver qué enseñanza puede dejar este 2020. Porque el 2020 dejó muchas enseñanzas, pero en realidad, ¿qué estás buscando tú con nosotros? Cuando me topo con este concepto y empiezo a indagar, digo, Señor, ¿por qué nosotros como nación, o no como nación, nosotros como humanidad, tuvimos que pasar un proceso de una destrucción creadora? Hay un texto bíblico que yo creo que nos puede responder ese interrogante. Nos puede decir el por qué a nosotros se nos ha llamado o se nos ha colocado en la situación de tener que ser destruido para que algo nuevo pueda pasar. Por eso el texto o el título de la prédica de hoy es un nuevo comienzo. Y yo quiero que los que trajeron Biblia y los que no también puedan escuchar, pero los que trajeron se puedan ubicar en uno de los textos más maravillosos para mí, en lo personal, que está ubicado en Juan 4, 23 al 24. Dios es espíritu y los que lo adoran
para que lo adoren, ¿cómo se debe? Detengámonos ahí, ¿cómo se debe? Dígale al que está a su lado, ¿cómo se debe? Yo no acostumbro a decirle eso a la gente que le diga al que está al lado porque a mí no me gusta, pero es que creo que en esta parte tenemos que hacer énfasis. ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? Tiene que ser guiados, escuche bien, por el Espíritu. Repito, Dios es Espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se deben, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que lo adoran, en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán, otra vez me detengo, como se debe. Guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ha llegado. Se lo leo en otra versión también actual, que dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre, que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando yo veo y me detengo en lo que es la destrucción que se nos permitió vivir a nosotros como nación y como humanidad, y leo este texto, empiezo a reconocer lo que Dios verdaderamente tiene o quiso buscar con ese tiempo que nos tocó vivir, a nosotros en particular. Yo creo que los venezolanos tuvimos un poquito más de presión, ¿no? ¿Qué creen ustedes? La humanidad tuvo la pandemia, nosotros tuvimos pandemia más caos político, caos social, más un caos económico. Yo creo que nos tocó aprender mucho más. Pero cuando leo este texto lo puedo dividir en tres partes. Y la primera parte en que lo divido es que empezó algo, hubo un comienzo. No sé, pero Dios al darnos un ultimátum, al decirnos la hora ha llegado, a nosotros nos tocó vivir algo de manera sobrenatural muy difícil. Y nos tocó vivir un tiempo donde el que no estaba agarrado de Dios se iba por un lugar donde le iba a tocar sufrir mucho. Nosotros tuvimos que empezar a depender verdaderamente de Dios. Y nos empezamos a dar cuenta, como el pueblo de Israel, que Dios era tangible, que Dios estaba allí. El que no se agarró de Dios sufrió mucho más de lo que nos agarramos, porque nosotros los que nos agarramos también la pasamos dura. No quiere decir que los que nos agarramos no nos pasó nada, claro que sí. Pero al mismo tiempo nos enseñó algo que creo que a muchos no les va a gustar, pero nos enseñó que nosotros no dependíamos de Dios. Nosotros empezamos o creíamos que dependíamos de Dios. Nosotros llegamos al principio, llegamos a ese lugar donde dijimos, sí, yo creo en el Señor, pero nunca empezamos la carrera de la fe. Sino que llegamos a un lugar y dijimos, sí, aquí estoy. Vamos a empezar. Pero nunca salimos. El 2020 fue el momento en que nos permitió, vayan adelante, porque la carrera es ahora que ha empezado. Empezó una carrera y nos tocó palpar verdaderamente al Señor. Pero descubrimos, como decía Job 42:5, ese texto dice así, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Nosotros habíamos escuchado de Dios, amén. Habíamos escuchado que Dios era real, pero ¿lo habíamos visto así como Job lo vio? Yo creo que no. Nos dimos cuenta que sí, podemos depender de Dios, porque Él estuvo allí, al igual que ese pueblo de Israel nos presentó el maná, nos dio cobijo en los momentos más difíciles, yo no sé cómo hacía, pero alguien llegaba y nos proveía algo, alguien se aparecía. Para aquellos que tienen tiempo o que les tocó vivir esta pandemia, agarrado de la mano del Señor, se pudo dar cuenta que Dios era tangible, que dejó de ser ese hombre que está más allá del sol, que dejó de ser ese que yo lo invoco cuando la situación está difícil. No, había que tenerlo pegadito. Había que tenerlo pegadito. Pero nos tocó pasar por eso. Nos dimos cuenta que hubo un comienzo y que ese comienzo nos enseñó
que solamente habíamos escuchado de Dios. Pero al seguir el texto, yo les dije que repitieran ciertas palabras. Y en el segundo, y la segunda división que pude hacer de este texto bíblico es humillación o dolor. Cuando a nosotros nos toca pasar por un dolor o una humillación, es algo inevitable, pero el ser humano se vuelve sensible a la presencia de Dios. Cuando estamos pasando por un momento bien difícil, nosotros empezamos a ser sensibles a la presencia de Dios. ¿Y qué hacemos? Yo creo que nosotros cambiamos nuestra manera de adorar. Cambiamos nuestra manera de hablar con el Señor. Cuando pasamos por una situación donde otros no las están pasando, pero a nosotros nos toca vivirlas, a pasar a caminar sobre el fuego, a caminar sobre el agua, a no tener algo alrededor donde nos podamos soportar. Empezamos a hablarle al Señor de una manera muy distinta. Yo no sé, pero cuando uno está bien, uno ora, Señor, ¿cómo estás? O por lo menos yo, ¿todo bien? Bueno, te pido por mis hermanos, por mi mamá, por mi papá, por la iglesia, por mi esposa. Concha, le tengo sueño. Amén. Pero cuando uno le toca abrir la nevera y ve el bombillo de la nevera, como decía un amigo, cuando uno ve el bombillo de la nevera, está peligrosa la broma, ¿no? O tiene un familiar enfermo, o hay alguien en una situación bien difícil, ahí uno cambia la oración, o por lo menos yo la cambio. Yo empiezo a poner ese pecho en el suelo y empiezo a berrear como un niño, Señor, ayúdame, por favor, te lo pido. Te prometo que voy a empezar a cambiar, Señor. Ayúdame a ser distinto, ayúdame a que esto no se quede en simples palabras. Nuestra adoración empieza a cambiar. Dios habla y dice que los que lo adoran tienen que hacerlo guiados por el Espíritu. Yo quiero hacer un paréntesis en esta división, porque al estar escribiendo esta palabra, yo sentí de parte del Señor, no vayan a creer que fue que descendió algo así, todo bello y hermoso. Yo sentí que en mi corazón se abrió algo. Y el Señor me muestra César, así, créanlo, así. Yo tengo mi relación con Él, es así muy dinámica. ¿No has notado que para este tiempo el pueblo de Dios, los hombres que practican la fe, el aumento del consumo de pastillas para dormir, el aumento de asistir a doctores que atienden la parte psicológica, ha sido muy grande? Ha sido muy grande. Yo le pregunto ¿por qué? ¿Por qué ha pasado eso? Cuando les comentaba acerca de que en la destrucción creativa, cuando en la parte de la naturaleza acontece que los incendios es una parte necesaria para que los rayos del sol puedan llegar a la tierra y poder dar nuevamente vida. Resulta que cuando esa destrucción pasó en nosotros, nos quedamos sin protección, nos quedamos sin poder agarrarnos de algún lugar. Y eso nos generó miedo y nos generó mucho temor. Nos generó tanto temor que no tuvimos la capacidad de reconocer que nos habíamos quedado con eso que nos estaba protegiendo. Y cuando le preguntaba, Señor, ¿y esto por qué? Me decía, pero yo quiero que le digas a mi pueblo que aquellos que están en eso no es que están haciendo algo malo, que no se preocupen. Si están consumiendo alguna pastilla, no se preocupen. Dios ha permitido eso porque ha llegado el momento en que Él les va a enseñar a cómo ser dirigidos por el Espíritu, a cómo adorar verdaderamente. Y el día de mañana, esas pastillas que hoy son dependientes para ustedes, van a dejar de ser. Porque todos los que estamos aquí vamos a empezar a adorar al Padre de una manera tangible como Él lo ha querido que seamos. Todos los que estamos aquí tenemos que empezar a adorar al Señor de una manera distinta a como lo veníamos haciendo. Veníamos haciendo una rutina muy básica, pero el Señor se cansó de lo superficial. El Señor se cansó de que
la iglesia para nosotros sea este lugar. Y en la prédica pasada, si no me equivoco, o en la antepasada, nos tocó vivir o nos tocó aprender de que las estacas teníamos que ensancharlas, ¿no? Y Dios quiere de que si tú quieres vivir en la iglesia, ensanche tus estacas y entiendas que tu iglesia es este mundo. Tu iglesia, tus comportamientos, tus principios deben ser los mismos como los que están aquí. El lugar donde nosotros nos portamos como unos muñequitos de torta. Es el mejor lugar, ¿no? Los domingos nosotros parecemos los mejores. Yo soy de los que digo que los domingos es como que el día que, y me perdonan, pero es el día más hipócrita para nosotros porque somos muy perfectos. Pero de lunes a sábado es verdaderamente donde Dios quiere ver cuáles son nuestras actitudes. Y Dios quiere, o provocó, o ha venido provocando una destrucción creativa para que nosotros empecemos a ser guiados por el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo es tan importante que nosotros podemos hablar mal de cualquier persona. Podemos hablar mal hasta de Jesucristo si queremos. Podemos blasfemar de Dios, pero del Espíritu Santo no. Y cuando nosotros tenemos ese nivel de importancia para Dios, que nos da algo tan importante que es el que nos guía, nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Le decía que al comienzo, esta prédica tiene por título un nuevo comienzo. Cuando pasamos por estas dos situaciones donde el Señor ha empezado algo nuevo, ha empezado un comienzo. Segundo, está buscando unos adoradores, pero para empezar a adorar tenemos que pasar por una situación difícil. Acontece que esta es la parte que todo el mundo le gusta. Que Dios anda buscando unos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué creen ustedes que acontece o que pueda acontecer cuando no hay nada que le tape la vista al Señor? Cuando no hay nada que le pueda tapar la vista al Señor, se le hace más fácil encontrarnos a nosotros. Pero si tú todavía sigues teniendo tus problemas, sigues teniendo tu yo, sigues teniendo que tú eres el que hace que las cosas suceden en tu vida, déjame decirte que ese follaje nunca va a dejar ver al Señor. Nunca va a poder ver a ese adorador que Él anda buscando. Y si ese momento ha llegado, tú tienes que empezar a quitar ese yo. Todo lo que el mundo nos ha enseñado de que nosotros somos capaces de hacer todo es una mentira burda del enemigo. Es una mentira que nos las hemos creído. Y hemos creído que nuestro trabajo es el que nos da el alimento. Hemos creído que nosotros somos los que criamos a nuestros hijos. Hemos creído que son nuestras fuerzas lo que hacen una iglesia. Hemos creído que nosotros somos capaces de alcanzar las metas. Pero ha llegado un tiempo y ha llegado un momento donde el Señor quiere hacer lo tercero que dice esta palabra. Él quiere hallar. Él necesita hallar a los verdaderos adoradores. Porque cuando Él los halla, ¿qué creen que puede suceder en las vidas de nosotros? Si Dios me consigue a mí, lo único que Él puede darme es bendiciones. Él no me va a traer nada malo. Pero hemos vuelto a los viejos hábitos. Hemos vuelto a creer como en el 2019. Hemos vuelto a creer como Dios quiere que no creamos. El 2020 nos enseñó cosas impresionantes. Dependíamos de Dios. Cuando hacía falta la harina pan que decíamos, el Señor la va a proveer. Cuando hacía falta el agua, decíamos, el Señor va a hacer lo posible porque yo tenga agua, un vecino va a llegar y me va a ayudar, algo va a hacer. Ahora no. Ahora decimos, ¿cuánto está el dólar? Nuevamente. El dólar es mi alimento. Mi trabajo es mi alimento. Yo no sé por qué destrucción estés pasando tú el día de hoy. Yo no sé cuál sea tu problema. Lo que sí yo puedo saber es que si el Señor está provocando esa destrucción, es porque Él quiere un nuevo comienzo para ti. La pregunta es, ¿ustedes quieren comenzar de nuevo? Yo no sé ustedes, pero yo decidí comenzar. Nunca es tarde. Aproximadamente hace 4 años dije, voy a comenzar.
En el momento más difícil de mi vida dije, voy a comenzar. Y nada me va a parar. Soy un hombre que no tiene ningún nivel académico, simplemente soy un bachiller. Pero yo no me creo que soy un bachiller. Yo me creo que soy un profesional. Y a mí nadie me quita que yo soy un profesional. Y donde yo llego, yo soy un profesional. Y la gente podrá decirme que eres agrandado. No, yo no soy agrandado nada. Una vez el Señor me dijo, César, ¿qué es más importante? ¿Ser un hijo de Dios o trabajar en el aseo? Y ahí al frente, allí al frente de este lugar, estaba en mi momento más difícil y dije, ser un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué te interesa? ¿Por qué para ti es algo malo trabajar en el aseo? El ser hijo de Dios es lo más importante que hay. Y ahí empezaron las bendiciones. Decido creer mejor en ti. Y como profesional me creo, porque soy un hijo de Dios. Y tuvo y empezó un nuevo comienzo para nuestra vida. Para mi vida familiar, para todo mi entorno. Y no ha sido fácil. Pero yo decidí comenzar. ¿Cuántos de los que están aquí quieren comenzar una vida nuevamente con el Señor? Pero yo quiero que se lo diga fuerte. ¿Cuántos quieren comenzar una vida con el Señor nuevamente? ¿Cuántos creen que nunca han empezado la carrera de la fe? Solamente han estado parados ahí esperando salir. Dios permitió una destrucción, hombres y mujeres que están aquí, con un propósito. Resulta que nosotros somos de memoria corta. Nuestra memoria se acuerda del ayer hasta cierta hora. Pero cuando viene el mañana se nos olvida que ayer Dios se nos apareció y nos dijo, hijo, yo fui el que te bendecí. Y nos pasa como dijo el hermano, como Pedro, empezamos a dudar. Al crearnos ese hábito de no permitirnos que sea simplemente un día, 2, 3 días, sino que sea más de un año, nos ha creado el hábito de la fe. Pero tenemos que entender que estamos volviendo a los viejos hábitos. Hábitos de no creer. Hábitos de depender solamente de nosotros. Yo le he dicho, Señor, nunca permita que la gente crea que alguien depende de mí. Mi mamá le está aconteciendo pasar una situación ahorita de enfermedad y siempre, mamá, nunca nada te lo traigo yo. No dependas ni creas que yo soy el proveedor, porque nada de lo que yo pueda hacer te puede proveer. Todo lo que puede pasar aquí, todo lo que pueda acontecer en esta casa, te lo provee Dios. Yo nunca te voy a proveer de nada, porque yo no tengo la fuerza para hacerlo. Que nadie crea que puede traer, porque yo escuchaba, llegué yo, y yo soy el que pone, yo soy el que hace, por mí es que las cosas suceden. Esta familia está de pie por mí. Y eso pasa mucho entre los hombres, que nos creemos los supermachos. Que nos creemos los supermachos. Pero cuando eso sucede en nuestro corazón, ahí nos damos cuenta de por qué lo tupido, por qué las bendiciones no han podido llegar a nuestras vidas. Yo no sé, pero cuando yo me siento en este lugar, yo siempre veo hacia allá. Y yo no sé si ustedes han notado que ese árbol está tupido y este árbol está sin nada. ¿Nunca lo han notado? Yo siempre he dicho, pero ¿qué pasa? Pero si están ubicados en el mismo lugar, ¿por qué ese árbol siempre tiene ramitas verdes y ese árbol no? Debe ser que ese árbol debe creer más en Dios que este. ¿Sí? Porque a lo mejor este dice, no me importa el sol, no me importa que no haya agua. A mí la bendición no me la da ni la luz del sol ni el agua. A mí la bendición me la da creer en el Señor. ¿Cuál de esos dos árboles somos nosotros? ¿Cuál de esos dos árboles somos nosotros? Seguramente somos los secos. Pero así como el Señor me dijo, César, el que esté consumiendo el plan, el que esté consumiendo, el que esté yendo para psicólogo, dile que este es un nuevo comienzo.
que mañana lo va a dejar de hacer porque lo va a enseñar a adorar, lo va a enseñar a ser guiado por el Espíritu Santo. Y todos los que estamos aquí, si vinimos a este lugar, es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos, pueblo de Dios? Ser guiados por el Espíritu. ¿Qué necesitamos? Ser guiados por aquel que nos creó. Pero si usted no se quiere dejar guiar por Él, entonces va a llegar el tiempo en que usted siempre va a estar seco. Y va a tener que depender de lo exterior. Yo no quiero ya depender de lo exterior. Yo quiero depender siempre, siempre del Señor. Isaías 43, 19, 21. Vamos a buscarlo. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿No me he pasado? ¿Voy bien? ¿Sí voy bien? Isaías 43, 19, 21. Amén. Esta palabra viene de parte de Dios para los que creen. Para los que estén viviendo una situación bien difícil hoy en su casa. Para los que crean que las cosas no pueden cambiar. Yo vengo a darle una palabra de parte del Señor. Esta palabra dice así: voy a hacer algo nuevo y está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Hoy ha empezado un nuevo comienzo. Hoy ha empezado una nueva historia. Hoy ha empezado un nuevo comienzo. La pregunta es, ¿quién quiere empezar con el Señor de nuevo? ¿Quién quiere empezar con el Señor de nuevo? Pero ¿quién? Vamos, denle un aplauso al Señor. Este es el momento para que tú y yo empecemos de nuevo.